Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos pues a este espacio que desde EPM hemos habilitado para conversar nuevamente con ustedes y llevarles un evento informativo sobre la compra operativa a nivel nacional. Mi nombre es Ana Cecilia Ramírez. En este momento estoy encargada de la Unidad Diversidad y Desarrollo de Proveedores y conjuntamente con el jefe Gustavo Muñoz de la Unidad Compras Operativas, hemos querido organizar este evento informativo con el propósito de llevar contenidos pues como de mucha utilidad y de mucha importancia pues en el relacionamiento que nosotros tenemos con ustedes como proveedores y contratistas de la compra operativa. Hoy hemos querido pues separar esta horita y media de su tiempo para hablarles pues de temas supremamente importantes como es la actualización en la plataforma Te Cuento de cómo ustedes pueden realizar todo el procedimiento de la compra operativa. Este será un tema que estará a cargo precisamente del jefe de la unidad, Gustavo Muñoz. También tenemos invitada a profesional de la Unidad Diversidad y Desarrollo de Proveedores, Erika Andrea Osorio, que nos va a hablar y nos va a explicar muy claramente como todo el tema de la evaluación de desempeño y la importancia que tiene para ustedes conocer al detalle cómo funciona, cómo opera y qué impactos tiene la evaluación de desempeño dentro de la compra operativa. Y también nos acompaña Juliana Álvarez Sosa del Centro de Servicios Compartidos, que nos va a explicar también la importancia y nos va a dar unos tips supremamente importantes sobre la facturación electrónica. Entonces, les agradecemos mucho su tiempo, el haber destinado pues un rato para atender esta invitación. Los queremos pues que estén muy atentos. Vamos a tener habilitado un chat donde vamos a poder recibir todas sus preguntas y posteriormente se las vamos a responder a través del correo electrónico. Les haremos llegar a todos las respuestas a sus preguntas para que nos concentremos mucho en los contenidos que vamos a revisar hoy y también nos puedan pues formular todas sus inquietudes. Les agradecemos mucho y los invitamos pues a estar muy atentos a este espacio. Y bueno, le doy paso al jefe Gustavo Muñoz para que comencemos con este tema. Muy buenos días para todos. Agradecerle a las 284 personas que al momento están conectados con nuestra reunión. Hemos decidido pues con Gestión de Proveedores hacer esta invitación para arrancar un año de trabajo, un año donde somos muy activos en todas las empresas del grupo. Acá básicamente estamos hablando en nombre de todas las filiales nacionales. Todas las filiales tienen esta herramienta en común y queremos que el proceso se mejore para cómo presentar ofertas de una manera más adecuada con la documentación completa y que podamos tener una mejor interacción eh, entre proveedores, contratistas, EPM. Digamos entonces que esta invitación surge de esa necesidad de homologar criterios y pues tenemos como todo el sentido de hoy compartirles como varios asuntos. Lo primero es que voy a tocar temas para que no nos perdamos en el discurso. Voy a estar mostrándole asuntos de la herramienta, pero hablándole de aspectos que consideramos muy relevantes para el grupo en este momento, ¿cierto? Hay unos pasos para ofertar dentro del proceso de compra operativas y efectivamente es que ustedes cuando ingresan a presentar ofertas
esta es la manera como aparece. O sea, ustedes entran, quieren ver qué hay dentro de la plataforma para ofertar y ustedes digitan su NIP y efectivamente tienen esta primera visión. Ahí en la primera parte, nosotros nos advertimos que las condiciones contractuales de compra menor es importante y que nosotros hacemos un llamado, primero cuando ustedes entran a ver qué hay, para que lean efectivamente, ustedes deben dar ahí, acepto las condiciones, pero leerlas. La primera invitación es a leer las condiciones contractuales que están publicadas. ¿Por qué la importancia de leerlas? Y les voy a decir, si bien tenemos homologado todo el proceso, cada filial de manera particular es muy posible que de acuerdo a sus necesidades puedan tener unas condiciones distintas. Puede que exista un requisito un poco distinto para una filial con otra. Lo que nos hemos encontrado para sorpresa es que muchas veces los proveedores, cuando vamos a hablar de algún tema, de un término de entrega, de facturación electrónica o de la evaluación de contratista, lo primero que nos manifiesta ¿y eso dónde está? ¿Y eso dónde lo vi? Y es porque efectivamente hay un desconocimiento de leer las condiciones contractuales. Esas condiciones contractuales son las que van a regir las partes, quiere decir, es el derecho de ustedes y el derecho de nosotros cuando enviamos una orden de compra en poderla hacer cumplir. Entonces es muy posible que cuando la gente empieza y presenta una oferta sin ser consciente de las condiciones, se vea abocado a una mala calificación y después dicen que no sabía. Los pasos para ofertar una compra operativa es que ustedes cuando entran van a tener una visión muy parecida a la que están ahí. Ustedes pueden consultar por número de proceso, por la categoría, por a lo que se dedican ustedes. Si sacamos ferretería, pues los ferreteros buscarán por ferretería. Si buscamos rodamientos, los de rodamientos. Si estamos haciendo merchandising, pues efectivamente los que se dedican a ese tema podrán o consultar la totalidad. Yo lo que quiero es esbozar en términos generales para que ustedes sepan cómo hacer. Yo sé que la mayoría de los que están aquí son expertos en el tema, porque todos los que fueron invitados a esta reunión o han presentado ofertas o han sido contratistas cualquier empresa del grupo. Lo primero que ustedes encuentran es que efectivamente van a encontrar las filiales que hoy por hoy están en compras operativas. Ustedes pueden entrar a EPM, a Check de Manizales, a Sense de Cúcuta, a EDEC del Quindío, a ESA de Bucaramanga, a Aguas Nacionales, que cubre Antioquia y muchas otras áreas donde ellos tienen proyectos, a Aguas Regionales, a Aguas de Malambo, a Aguas de Oriente. Está empresas varias y efectivamente está una empresa que es Río de Río Negro. Ustedes podrán entrar y seleccionar una de las empresas para poder consultar o para presentar ofertas. Cuando lo consulten por todo tipo de empresas, sí queremos que ustedes se fijen a quién le van a presentar oferta. Muchas veces, efectivamente, ven una oferta que es para aguas regionales y ustedes piensan que fue de EPM, pero efectivamente es a aguas regionales donde le van a presentar la oferta. Ustedes van a tener una visión como esta, donde van a poder ver todos los procesos que consultaron encima del número del proceso, que esta numeración efectivamente para cada filial tiene un número diferente, un consecutivo, pero que es un número diferente que nos va a distinguir. Y ustedes dan clic pues en ofertar. Cuando le dan en clic para ofertar, van a tener una pantalla como esta, ¿cierto? Que es una visión general del proceso. Esa visión general del proceso lo que indica es cuál es el número del proceso, cuál es el objeto de la contratación, la fecha de apertura, la hora de apertura, la fecha de cierre y la hora de cierre. Voy a empezar a dar algunos tips. Mire, culturalmente la gente piensa que cuando ustedes presentan una oferta,
es que alguna persona va a ver la oferta de ustedes. Entonces se quedan esperando hasta faltando 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para presentar la oferta. Y resulta que después nos llaman a decir que no pudieron presentar la oferta. Mire, estén tranquilos, inclusive deberían con el tiempo suficiente presentar la oferta. O sea, no dejen para última hora presentar la oferta porque ustedes tengan desconfianza del proceso. Mire, estos procesos son absolutamente auditados. El sistema de compras operativas está diseñado para que nadie, ni siquiera los que diseñaron la herramienta de TI, puedan entrar a ver una oferta. Entonces estén con la tranquilidad de que si presentan una oferta hoy, no van a conocer los precios de ustedes. Yo sé que el temor de los proveedores es que la información se filtre. Yo les puedo asegurar con toda certeza de que nadie va a ver sus ofertas. En cambio, tienen el riesgo de esperar para lo último y que la plataforma, que es muy estable, pero puede que a ustedes les falle, puede que no tengan tiempo y no presenten la documentación requerida. Ustedes pueden entrar a presentar ofertas o sobre la misma oferta cuantas veces quieran. Nosotros hemos cambiado nuestros estándares de tiempos para que ustedes tengan el tiempo suficiente de subir los documentos. Pero primera recomendación, hombre, tengan todos los documentos a la mano para que lo suban. Porque si ustedes entran a presentar una oferta y van a tener que empezar a buscar documento por documento, claramente el tiempo se les va a agotar para presentar la oferta. Entonces, primera recomendación, esos documentos que ustedes saben que los deben tener para presentar la oferta, es que los tengan listicos para que en el momento de presentar la oferta puedan presentar la oferta y además los documentos, porque aquí una de las cosas que hemos visto es que el proveedor dice, no, pues presentemos la oferta en precios, que lo más seguro es que después nos llamen para los documentos. Advertencia, estamos haciendo esta reunión porque es muy posible que los proveedores que no presenten los documentos con la calidad requerida y los solicitados por cualquier empresa del grupo, esas ofertas puedan ser descartadas. Por eso hicimos un cambio tecnológico en la herramienta, en tiempo y en la manera de cómo presentar ofertas para que ustedes puedan enviar la oferta de manera adecuada. Luego de que ustedes vean la especificación, efectivamente dicen, sí, yo lo puedo tener, yo puedo venderlo y dice ofertar. Cuando le digan ofertar, van a salir de nuevo y ahora sí, para la empresa que están haciendo la oferta, van a aparecer las condiciones contractuales de compras operativas. Insisto que estas son las condiciones contractuales para EPM. Pueden ser muy parecidas a las de cualquier otra filial, pero puede tener alguna variación. Y como ejemplo se los pongo, por ejemplo, que en Bucaramanga, además de los documentos que piden, también piden, por ejemplo, que el certificado de Cámara y Comercio se anexe. Es solamente un ejemplo. Y en las demás filiales puede que ese requisito no esté. Por necesitamos que ustedes lean estas condiciones contractuales. Ustedes dirán, eso no cambia, pero mire, esta versión que hoy está ahí, que ustedes ven, es la versión número 9 de condiciones contractuales. Quiere decir, 9 veces hemos cambiado por algún asunto nacional, una legislación nueva, una nueva regla que tenemos que entrar e incorporarla. Si ustedes no son conscientes de estas condiciones contractuales, con seguridad, al momento de ejecutar el contrato, si lo ejecutan en las mismas condiciones que están acostumbrados, van a encontrar eso. Y solamente como ejemplo, nosotros le contamos a todo el mundo que íbamos a evaluar a los proveedores y contratistas. Y cuando iniciamos el proceso de evaluación, los proveedores nos dijeron, ¿y por qué nos están evaluando? ¿Cómo así? Nosotros informamos, nosotros contamos, nosotros mandamos la información y está en el pliego. ¿En cuál pliego? Pues en este pliego. Este pliego tiene unos desplegables, tiene cuando usted le da cómo evaluar proveedores contratistas y él lo va a llevar al instructivo de cómo evaluar. Por eso quiero ser muy reiterativo. Aquí hay cumplimientos de norma con respecto al plazo de entrega, con respecto al pago, con respecto a la facturación, que si ustedes no entran normalmente a ver estas condiciones, pues lo más seguro es que tengamos cambios que ustedes no hubiesen percibido. Luego, para ofertar un proceso, es lo que es que trae de nuevo el proceso, el número del proceso, la fecha, trae el objeto del proceso
y vuelve y te trae todo eso, pero te adiciona quién es el comprador y te adiciona los contactos del comprador y dice cuál es la validez de la oferta, que en este caso está en 90 días. Ahora llegamos al objeto principal y central de esta conversación. Todo lo que vamos a conversar es muy importante, pero acá están, digamos, el por qué los llamamos a ustedes, por qué los invitamos a este evento. Es que ustedes cuando van a ofertar, entonces lo que se pide es el teléfono para contactarlo, la persona de contacto, o sea, ustedes nos tienen que decir para cada proceso a quién contactamos, el teléfono para contactarlo, y van a aparecer unos documentos que son obligatorios, donde dice cédula, es poner la cédula del representante legal de la empresa. No es subir una hoja en blanco, ni es subir otro documento, es subir la copia de la cédula. Dice una muy importante que es donde la mayoría de los proveedores está fallando, y es que en la mayoría de las empresas del grupo, y más en empresas públicas, existe una cosa que se llama características técnicas garantizadas. Esas características técnicas garantizadas son las que debe diligenciar para cuando vayan a presentar una oferta EPM, y es la que nos debe señalar si cumple o no cumple esos requisitos. Lo que estamos pidiendo y que la mayoría de los proveedores no envían la CTG y que hoy la estamos pidiendo posterior, no la vamos a pedir. Si las CTGs no están en este link subidas de manera individual, esa oferta podrá ser descalificada si no tiene las características técnicas garantizadas que dijimos que diligenciaron. O sea, es un documento que EPM puso o cualquier empresa del grupo para que sea diligenciado por el proveedor. Lo debe diligenciar y lo debe cargar donde dice características técnicas garantizadas. Luego que aparece que las personas naturales anexar plantillas jurídicas de paz y salvo. O sea, las personas naturales anexar la plantilla, la plantilla que pagó la seguridad social. Las demás personas deben enviar el paz y salvo de de los parafiscales. Lo deben subir ahí. Ahí nos pueden subir una fotocopia de una cédula, lo cual no nos sirve. Ahí deben subir el paz y salvo. Como eso es cotidiano, deben mantener el paz y salvo último que deben contener. También dice que pongan el formato LAFT. El formato LAFT lo tienen que tener actualizado para cada proceso en particular. Deben subirlo en ese mismo link. Hay certificaciones técnicas que se piden para un proceso. Voy a poner un ejemplo. Para un proceso en particular que se tenga certificado de alturas, aquí es donde se debe poner el certificado técnico de altura o cualquier certificado, si es una norma ISO, si es una norma NTC, cualquier norma tiene que subir su vida acá si se pidió como requisito. Y una cosa que apareció a partir del año pasado es en EPM lleva mucho tiempo, en las filiales es nuevo el tema, pero que todos estamos en procura de esto y es que estamos pidiendo el certificado de distribuidor autorizado de lo que van a vender. O sea, lo que buscamos es que si usted es un ferretero y nos va a vender una marca XX, usted sea el distribuidor autorizado de esa marca XX, porque las empresas del grupo de EPM queremos contar con un proveedor que nos venda un producto que tenga postventa, que tenga una postventa directamente del fabricante o el distribuidor autorizado para Colombia. Entonces, ahí deben empezar a subir esos documentos. Si en un proceso hay 3 o 4 marcas diferentes que van a vender, deben subir la distribución autorizada de esas 3 o 4 marcas de las cuales ustedes van a presentar una oferta. Luego, cuando se solicita adjuntar documentos, se debe adjuntar mediante la siguiente pantalla. O sea, adjuntar archivo, se dice adjuntar, por ejemplo, en el caso de la cédula, dice, cuando ustedes se paran allá en adjuntar cédula, dice solicitar archivo, ustedes ponen el archivo y dicen aceptar. Esto como un ejemplo. Quiere decir, en cada link que hay allá, cuando ustedes entran,
y vuelve y le recuerda, estamos donde la cédula, entonces dice adjuntar archivo, dice adjuntar cédula. Seleccionan el archivo ustedes y lo suben ahí. Documentos solicitados, recordarlos, adjuntar el escáner de la cédula del representante legal, o sea, un PDF, por ambos lados. Eso está en las condiciones, pero lo vamos a recordar. Las personas naturales, anexar la planilla. Y las jurídicas, la carta de paz y salvo de los parafiscales. ¿Cuál? La actualizada, quiere decir, yo la tengo que mantener al día, porque esa es la que certifica que usted está al día en el pago de seguridad social y parafiscales. O sea que hay que juntar el certificado siempre vigente. Cuando una empresa jurídica, el certificado del revisor fiscal. Cuando es una empresa o una SS que no tenga revisor fiscal, en su defecto, la del representante legal. Cuando no tenga obligatoriedad de contacto con un revisor fiscal, debe subir efectivamente esa certificación. El formato LAFT. En este campo se debe adjuntar el formato diligenciado en su totalidad y firmado por el representante legal de la compañía. Y ese formato LFT no puede ser, pues, con una fecha inferior a 3 meses. Quiere decir, tiene que estar vigente. Ojalá lo mandaran para cada proceso, pero si presentan cotidianamente muchos procesos, puede ser, pero que esté vigente, no puede ser superior a 3 meses. Las características técnicas garantizadas, en su gran mayoría de los procesos publicados, se solicita diligenciar una tabla de características técnicas donde contiene toda la información técnica por EPM. Hemos detectado muchos procesos en el año 2022 que nosotros estamos pidiendo, y lo voy a poner como un ejemplo, un elemento de aluminio o un accesorio de aluminio y ustedes nos hagan una oferta en hierro dúctil. Por favor, no presentar ofertas alternativas. Lo que está pidiendo EPM, la empresa del grupo, es lo que requiere la empresa. Nosotros no queremos, y en los pliegos de condiciones, cuando ustedes se presentan, dicen que no aceptamos ofertas alternativas. No aceptamos ofertas alternativas. Por favor, presenten las ofertas de lo que EPM o la empresa del grupo está solicitando. No nos presenten alternativas, que las alternativas no nos sirven y las vamos a poder evaluar. Entonces, esperamos que empecemos a corregir eso. No nos presenten cosas que no tengan. Si nosotros estamos pidiendo un elemento de un material X, por favor, presenten ese material X y no del Y o el Z, porque a ustedes les parezca que como no tienen el otro, puede presentar una alternativa. Las ofertas alternativas no deben ser presentadas, ni EPM las va a tener en cuenta. Deben tener certificados técnicos y certificados de distribución. En algunos casos se tendrán que adjuntar certificados técnicos que avalen las certificaciones de los elementos o que demuestren la tenencia y la autorización de la distribución de la marca. Es lo que ya hemos insistido. Luego acá también ya vamos a la parte de los precios, ¿cierto? Y claramente en este cuadrito encontramos donde dice si tiene IVA, si no tiene IVA, si es exento. Entonces acá los valores a poner, recuerde que son sin IVA. Son sin IVA. Entonces, al momento de presentar ofertas, tengan en cuenta el IVA. Si es un bien exento, nos deben indicar por qué es exento. Si es un IVA diferencial al 19%, nos deben indicar por qué es un IVA diferencial del 19%. Pero el valor que ustedes ponen es el valor sin IVA. El porcentaje del IVA lo pueden poner efectivamente seguido. Y en detalles de la cotización, efectivamente, cuando ustedes ponen la marca de oferta de la referencia, más los documentos anexos, digamos que la ficha técnica, pues ya hablamos de las características técnicas garantizadas que pidió el grupo, que es la que ustedes deben diligenciar y es la que obligatoriamente tienen que subir. Pero además de esa
CTG que pidió el grupo que deben diligenciar, ustedes podrán tener una ficha técnica de ese producto. Entonces, aquí exactamente donde dice especificaciones técnicas adjuntas, cuando ustedes tienen la ficha técnica del fabricante, la deben subir acá en este espaciecito. Ahí le dan en explicaciones técnicas subir y suben el documento en este mismo momento. Digamos que hasta acá es la primera partecita de lo que yo les quería contar, porque les mostramos los documentos y vuelvo e insisto, por favor, no presentar ofertas sin documentación completa. No vamos a subsanar esos documentos. Eso nos está demorando demasiado tiempo. Es muy posible que a partir de la fecha, a partir de hoy, cuando el comprador considere que son muchas fichas técnicas para diligenciar, le vamos a dar un día, 2 días más dentro de la propuesta. Por eso es muy importante que ustedes que son usuarios tan permanentes del grupo estén atentos a los documentos que tenemos. Si usted es un proveedor experto en el tema que va a presentar, con seguridad no va a tener problema en presentar la ficha técnica. Pero cuando usted no es un experto, pero ve oportunidad de presentarle ofertas al grupo de PM, es donde vamos a encontrar que los proveedores, efectivamente, sobre todo proveedores que no tienen un core de negocio definido, van a tratar de presentar ofertas en muchas categorías. También debemos estar apegados al objeto contractual de la compañía, que lo dicen las condiciones contractuales. O sea, que si usted va a presentar oferta para, solo como ejemplo, electrodomésticos, realmente sea un proveedor que se dedique a vender electrodomésticos. Pero muchas veces empezamos por ese afán de presentar ofertas de EPM, de presentar categorías donde yo no tengo ninguna experiencia. Entonces, lo que invitamos al proveedor es, venga, a lo que usted esté dedicado, a lo que usted sea experto, por favor participe. Lo que no conozca, no empiece a buscar alternativas para EPM, que con toda seguridad se va a equivocar. Lo que nosotros propendemos es que los proveedores nuestros sean proveedores muy buenos y que sean especializados. Y que los proveedores tengan líneas de negocio acorde con la constitución de su empresa. Cuando ustedes se dedican a un tema en específico, claramente tienen una misión de su empresa. Entiendo que los comercializadores tengan una función distinta, pero si va a ser comercializador, por favor que conozca del tema, que nos presente los documentos requeridos, que presente la información detallada para que pueda participar y los eventos puedan salir de la mejor manera. Como les decía en principio, hoy también están conectadas todas las filiales nacionales. Lo que he hablado, lo he conversado a nivel de todas las filiales nacionales y esperamos que a partir de la fecha ustedes puedan tener unas mejores ofertas para EPM, unas ofertas más especializadas para EPM y que podamos en un menor tiempo, de una manera más óptima, de una manera más eficiente, cómo poder adjudicar una oferta. No vamos a seguir pidiendo esos documentos porque hemos detectado que mucho proveedor nos pone el precio y nos pone documentos. Si nos pone el precio y nos pone documentos, esa oferta con toda seguridad será eliminada. No vamos a seguir pidiendo a que nos llenen documentos, porque eso nos viene dilatando mucho el proceso y nos está con los clientes internos generando dificultades por la demora en los tiempos. Le doy paso a Erika Andrea para que les hable del tema de evaluación de proveedores y contratistas. Gracias por haberme atendido y que tengan un feliz día. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Erika Andrea Osorio. Yo trabajo en la Unidad Diversidad y Desarrollo de Proveedores y en este espacio voy a darles un repaso general y a recordarles la ruta para descargar el instructivo de las compras operativas. Y dentro de este instructivo, pues les voy a indicar claramente cómo es el proceso de la evaluación de desempeño. Entonces, vamos a hacer un repaso general
primero, pues ingresamos al portal web de EPM, que es www.epm.com.co. Vamos a la pestaña Proveedores y Contratistas y después vamos a dar clic en la pestaña Contratación para ir al aplicativo Te Cuento. Una vez ingresamos al aplicativo Te Cuento, vamos a dar clic en la pestaña Guía de Usuario, Procesos de Compra Operativa, que es esta. Luego, en la opción Conoce los manuales, más abajo, Conoce los manuales, nos aparece el manual Te Cuento para las compras de menor cuantía. Entonces, este manual, ¿qué nos indica? Nos indica cómo podemos ofertar para las compras operativas, es decir, como todo el paso a paso. Cómo ingresan al sistema, cómo envían la oferta, qué documentos requieren y en la parte final de todo este manual está el tema asociado a la evaluación de desempeño, que es en el que yo les voy a hacer como más énfasis en esta sesión. Entonces, nos vamos a la página 30 de este instructivo oficial. Y vamos a repasar todo el tema de la evaluación de desempeño de contratistas de la compra operativa, de las compras menores. Entonces, la evaluación de desempeño del contratista es el mecanismo que tiene EPM para medir de manera objetiva el desempeño del contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetos contractuales. Entonces, para cada contrato o para cada orden de compra de este proceso de compras menores, pues siempre se va a evaluar el criterio de cumplimiento en entregas. Y este criterio de cumplimiento en entregas, pues tiene unas consideraciones muy importantes. Vamos a hacer como un zoom o un doble clic a cada una de estas consideraciones importantes. Entonces, la primera nos dice que cada línea o ítem de la orden es evaluada. Es decir, si la orden tiene 10 líneas, cada línea se debe evaluar. La segunda consideración dice que la evaluación final de la orden de compra resultará del promedio simple de las líneas o ítems evaluados, una vez la orden de compra esté cerrada y entregada en su totalidad. Es decir, la evaluación final de la orden de compra pues resulta de este promedio. Entonces, aquí hay un punto muy importante y es, si yo tengo una orden de compra con 5 líneas y de esos 5 elementos puedo entregar solo 4, pues me voy para el almacén donde tengo estipulado hacer esta entrega, hago la entrega, pero la orden de compra la conforman 5 líneas y entonces me queda pendiente un solo elemento. Hasta que yo no entregue esta última línea, pues no se va a generar el proceso de la evaluación de desempeño. Así yo haya entregado unos elementos con anticipación. Entonces, esto debe quedar muy claro, hasta que yo no entregue todos los elementos de esta orden, pues la evaluación no se genera. ¿Y cómo se hace esta evaluación? Entonces, digamos que es como un promedio simple de las líneas, es decir, el sistema calcula cuándo fue que yo entregué esta línea versus la fecha de la entrega que yo había dicho en la oferta. Entonces, él hace como la resta y aquí es donde el sistema pues calcula si yo tuve o no, pues aquí es como donde el sistema como calcula si yo tuve o no pues esta calificación de la evaluación de desempeño. Entonces, él hace la resta y digamos que asume el sistema si yo tuve como unos días de retraso o no. Entonces, otro punto aquí muy importante es que cuando ustedes presenten una oferta y se les adjudique una orden de compra y ustedes, por ejemplo, envían un correo con una alerta o con una señal importante diciendo que no van a poder cumplir con esta orden que les fue adjudicada o en su defecto, digamos que solicitan cancelarla, la evaluación de desempeño de esta orden es automáticamente 0. ¿Por qué? Porque se está presentando un incumplimiento en el contrato. Entonces, es importante como hacerles zoom y énfasis aquí como en este punto, ¿cierto? Entonces, ya tendría que ser algo, digamos, de fuerza mayor o como un caso fortuito que se le presentara al proveedor o al contratista, donde ustedes pues deben enviar toda la documentación que se soporte
el por qué no van a poder cumplir con esta orden de compra, pero pues al interior ya de la unidad de compras, pues se evaluará el caso de si es pertinente o no exonerar al proveedor o al contratista sobre este incumplimiento. Entonces, es como muy importante que esto pues se tenga en cuenta. Una vez el proveedor, vamos a pasar a esta otra consideración, una vez el proveedor realiza la entrega total de la orden de compra y se proceda con la recepción de la orden, el sistema publicará el resultado de la evaluación del desempeño en el aplicativo de compras menores. Entonces, es de lo que hablábamos hace un momento. Entonces, con esta publicación se entiende comunicado el resultado de la evaluación de desempeño y, por tanto, a partir de dicha publicación se contabilizan 5 días hábiles que tiene el proveedor para confirmar o rechazar el resultado de la evaluación. En caso de no hacerlo durante este tiempo, pues el sistema lo confirmará, de manera automática. Entonces, se sugiere a los proveedores que una vez se realice la entrega en su totalidad de la orden de compra, pues realicen la gestión en el sistema de compra de menores de confirmación o rechazo de las evaluaciones. ¿Y a qué hace referencia como la recepción de la orden en este sentido? Entonces, aquí es importante también aclararles lo siguiente, es cuando el contratista entrega en algún almacén o sitio, es decir, donde diga la orden de compra que se debe entregar el bien, la mercancía o el servicio. Entonces, supongamos que se deba entregar en el almacén general, ¿sí? Entonces, supongamos que el contratista va a ir al almacén general. Allí la mercancía y el almacenista pues recepcionan la orden. Cuando el almacenista recepciona toda la orden, pues automáticamente se dispara en el sistema la evaluación para esa orden. ¿Y cómo la puede ver el proveedor? Tiene que ingresar de manera pues inmediata al aplicativo y ahí va a ver reflejada la orden de compra y la calificación que obtuvo. Entonces, por esta razón, es muy importante que ustedes, cada que entreguen una orden de compra, pues vayan al sistema, validen cuál fue la calificación y si no están de acuerdo con esta calificación, pues que la rechacen y que todo lo hagan a través del sistema de compras operativas, ¿cierto? ¿Cuántos días tienen o cuál es el plazo para rechazar esta orden? Entonces, tienen 5 días hábiles. Esto, si hoy el almacenista, por ejemplo, recepcionó la orden, el contratista no fue y consultó y dejó pasar los 5 días, automáticamente esta orden se cierra con la calificación que el sistema le calcula. Entonces, importante pues que recordemos como este tip y que una vez ustedes entreguen la totalidad de esta orden, pues deben ir inmediatamente al aplicativo y validar esta calificación. Entonces, que la acepten si están de acuerdo o si no están de acuerdo que la rechacen, eso sí, con los soportes respectivos del por qué no están de acuerdo, para que el comprador pueda como, digamos, justificar como esa modificación de la evaluación o no, ¿cierto? Entonces, si al 5.º día no se acepta o se rechaza la orden, la calificación va a quedar como el sistema la calcule. Eso es muy importante que ustedes pues como que siempre lo tengan en cuenta. Por eso es que desde acá, desde la Unidad Diversidad, Desarrollo Proveedores, cuando nos escalan pues como ciertos requerimientos asociados a este tema, desde la Unidad de Compras Operativas, pues nosotros no tenemos cómo modificar estas órdenes y eso precisamente es lo que queremos como recalcar en esta sesión y hacer mucho énfasis porque hay 5 días hábiles para que ustedes hagan estas validaciones y si dejan cerrar estas evaluaciones, pues vienen después reclamaciones o solicitudes de reapertura de estas evaluaciones, correcciones posteriores que ustedes nos solicitan y que ya desde aquí pues nosotros no podemos como arreglar, corregir, no podemos pues, como ayudarles mucho con esta gestión. Bueno, entonces, vamos para otro punto importante, que es el resumen de las evaluaciones. Entonces, cuando un contratista rechaza la evaluación, entonces, ¿qué pasa en el sistema de información? Cuando un contratista rechaza la evaluación, queda un estado en color rojo que dice en reclamación, ¿sí? Entonces, aquí la tiene el comprador para responderle al contratista si se acepta la reclamación o no. Entonces, esto es obviamente de acuerdo a los soportes que haya enviado, pues, y digamos que a las otras que aparecen en amarillo que dicen pendiente de confirmación, ¿cierto? Entonces, quiere decir, estas pendientes de confirmación, entonces quiere decir que estas órdenes ya fueron recepcionadas y que están a la espera de que el contratista ingrese, pues, como, digamos, a aprobarlas o a rechazarlas, ¿cierto? Cuando cambia esto a estado en verde, entonces, una vez pasen los 5 días después de la recepción, si el contratista aquí no entra a aprobar o rechazar,
el sistema lo que hace es lo que hablábamos, pues como hace un momento, es lo que les contaba hace un momento. El sistema lo hace automáticamente, la pasa a un estado que dice confirmado y pasa a un color verde, es decir, que están confirmadas o cerradas automáticamente. Entonces, es importante también que tengamos pues como en cuenta este tema de los resultados de la evaluación. Entonces, por eso es que aquí en este punto, pues se hace seguimiento diario en el sistema. Ustedes deben hacer este seguimiento porque casi que diariamente, pues están entregando mercancías o bienes y por eso es necesaria, pues, como esta revisión. Como pueden ver en este cuadro, pues aparece una columna que se llama orden de compra. Entonces, vamos a mirar acá. Podemos mirar que la orden de compra, que es esta columna de la orden de compra OC, nos lleva, digamos, en el sistema ustedes encuentran pues como esta columna y si le damos doble clic o zoom a cada una de esta orden, pues nos va a salir el detalle de la orden cuando le damos doble clic acá. ¿Y qué tiene ese detalle? Ya es el pantallazo que nos sale aquí en el instructivo más adelante. Ese pantallazo de la orden de compra ya es como este, con todos los detalles. Entonces podemos ver que arriba dice puntaje de la evaluación. Entonces, por ejemplo, acá el puntaje de esta evaluación es de 90 puntos, ¿cierto? El puntaje que obtuvo este proveedor, este contratista. Miremos que esta orden tiene este puntaje de 90 puntos. Entonces, ¿por qué? Porque abajo donde dice información detallada de la evaluación, o sea, en este otro cuadrito, ¿sí? Dice que tiene 2 días de retraso y que por cada día de retraso, entonces el proveedor se le van a descontar 5 puntos. Eso también lo establece la guía. Entonces tiene aquí 2 días de retraso. Entonces se le van a descontar al proveedor esos 5 puntos. Como tuvo 2 días, entonces aquí pues el sistema aquí calcula entonces 5 más 5, entonces son 10 puntos que le serán descontados de esta calificación. Por eso su resultado final es de 90 puntos. Entonces aquí es muy importante que tengamos pues como en cuenta esto en este detalle de la evaluación. Si el contratista o proveedor le da a aceptar, pues ya la evaluación queda confirmada, ¿sí? Aquí es muy importante entonces. Si le damos a aceptar, queda automáticamente confirmada. Pero pasa al estado verde de confirmado, es decir, ese estado verde confirmado es como estado cerrado, ¿sí? Si le da rechazar, entonces si le da en esta pestañita, si le da rechazar, aquí hay un campo donde debe indicar el motivo de ese rechazo y adjuntar el soporte de ese rechazo. Es decir, se debe siempre indicar, sustentar el motivo de por qué se rechaza, por qué no estamos de acuerdo y adjuntar como todos esos documentos respectivos. ¿Qué pasa luego de que le dé rechazar? Entonces, la evaluación tiene 3 rondas. Vamos a recordar como el tema de las 3 rondas que tiene esta evaluación. Si en este ejemplo el contratista rechazara esta evaluación, digamos que si acá le damos rechazar, entonces le va a llegar al comprador la notificación de que la orden de compra fue rechazada. Cuando el comprador ingrese al aplicativo, va a notar que no tiene, por ejemplo, la descripción del rechazo. Es decir, el motivo no tiene adjuntos, no pues describieron bien como su inconformidad del por qué se rechaza. Entonces el comprador va a diligenciar otro campo donde le va a responder al contratista el por qué no se acepta el rechazo de esta evaluación de desempeño, ¿sí? Es decir, vuelve y le llega al contratista quien debe adjuntar los soportes y la justificación pues, como del rechazo de esta evaluación. Entonces, el contratista puede rechazar hasta 3 veces la evaluación de desempeño. De eso es como lo que hablamos de las 3 rondas. Entonces, la puede rechazar hasta 3 veces. Las 2 primeras veces o las 2 primeras rondas, la respuesta la da el comprador. Pero ya un tercer rechazo, pues ya le llega es como al jefe Gustavo, a la unidad de compras operativas, y ahí pues entran a analizar este caso. Eso es muy importante pues que lo tengamos en cuenta. Después de que se cierra la tercera ronda, pues ya ahí se hace la evaluación definitiva. Entonces, importante aquí que tengamos en cuenta como todas estas consideraciones en este instructivo. Bueno, ¿qué otros campos tiene? Pues tiene también el campo de filial, que le indica pues como la filial del grupo de PM que generó la orden de compra. La orden de compra que ya les hablé, pues, cuando le damos doble clic, nos lleva a todo el detalle de esta orden, el puntaje de la evaluación, que ya hicimos pues también como el casito con esta evaluación que nos presentan acá en el instructivo, que obtuvo 90 puntos, la ronda, el estado, el evaluador y el correo del evaluador. Tiene la fecha de confirmación. Este campo lo diligencia el sistema una vez la evaluación se encuentre confirmada por el contratista o por el sistema. La fecha de cierre previsto,
que es la fecha límite para aceptar o rechazar la evaluación una vez se cumpla dicho plazo. En la cuadrícula de la información detallada de la evaluación, pues se puede observar en detalle la información de la orden de compra. Entonces ahí tenemos el número de línea, tenemos la descripción 1 y 2, tenemos la fecha de entrega prometida, que corresponde a la fecha calculada al momento de generar la orden de compra, de acuerdo con esos días en los que el oferente pues, se comprometió a entregar cada ítem en la prestación, pues como de este bien. La fecha de recepción, que es la fecha donde el bien fue recibido en los almacenes de la filial del grupo EPM. En este caso de los días de retraso, en este tema de los días de retraso, pues estos días de retraso son esos días que resultan de la diferencia entre la fecha de la recepción y la fecha de la entrega prometida. Por cada día de retraso de entrega de la orden, pues se descuentan los 5 puntos de los que les hablaba hace un momento del puntaje máximo establecido, que son 100 puntos. Los días de retraso modificados, estos días se muestran cuando a una orden pues, se le aceptó una reclamación indicando los días reales de retraso. Y la línea evaluable, esta columna se activa pues producto de una reclamación, es lo que hablábamos ahorita. Entonces, no indica como que dicha línea, que esta línea no cuenta para el cálculo del promedio de la evaluación, sino que simplemente es como que, digamos que es como una notificación acá, una columnita, que nos dice que se activa producto de una reclamación. Bueno, si el contratista confirma la evaluación, automáticamente la orden cambia de estado a confirmado. Esto ya lo vimos en el ejemplo del cuadrito pues, de los colores de los estados. Y si el contratista rechaza la evaluación, pues el sistema le muestra un cuadro de diálogo donde deberá indicar el motivo de rechazo y en la opción examinar. Y en esta opción de examinar, pues puede adjuntar como todos los documentos, soportes para su reclamación. Entonces, era como la parte que les quería presentar, que hiciéramos como un zoom, recordáramos este instructivo, donde está alojado, la última versión que tenemos pues actualizada, que nos envió la unidad de compras operativas del jefe Gustavo, pues tenemos una versión de junio del 2022, es el último instructivo actualizado, entonces los invitamos a que pasen, le den un repasito y a que estemos pues como muy atentos a todas estas consideraciones importantes en el tema de la evaluación de desempeño de estas compras operativas. Eso es todo, pues, como lo que les quería presentar. Muchas gracias por la atención y le doy paso a nuestro compañero Julián Álvarez del Departamento de Servicios Financieros, quien nos va a hablar un poco acerca de esa facturación electrónica en estas compras de menor cuantía. Muchas gracias y un feliz día. Cualquier inquietud o pregunta, pues por favor la dejan en el chat que vamos a darles respuesta a cada una de estas consultas o requerimientos que nos hagan en esta sesión. Muchas gracias y feliz día. Adelante, Julián. Hola, buenos días para todos. Gracias, André. Dame un segundito, por favor. Ok. ¿Me confirman, por favor, si están viéndose la presentación? Sí, Julián. Listo, gracias. Ok, entonces, como les mencionaba Andrea, pues acá el propósito es validar un poco acerca de los requisitos que como grupo EPM solicitamos para toda la facturación electrónica, específicamente para el lote de recepción, en donde hay algunos campos que se hacen necesario diligenciar con el objetivo de que estas facturas tengan un procesamiento exitoso. También unas respuestas que tendrán de parte de nuestros dos aplicativos, pues uno es el operador tecnológico que es Cadena y el otro es Conecta, que es nuestro gestor de flujos, quien envía información de forma constante a ustedes. Bueno, acá como para recordar, existe un buzón único de facturación electrónica. Es allí donde deben de enviar las facturas electrónicas de acuerdo a cada una de las empresas del grupo EPM en donde estén facturando. Acá se los dejo, pues en este caso específico, facturaelectrónica@epm.com.co. Pero quienes también presten servicios a las demás filiales, pues ahí estará el buzón indicado. Siempre se deberá enviar solamente allí la factura, dirigido principalmente con el objetivo de que nuestro operador tecnológico pueda procesar la información. Si requieren enviar una copia al gestor o al encargado de gestionar esta factura en EPM, lo pueden hacer como copia, pero la factura tendrá que estar dirigida principalmente a nuestros buzones para que pueda ser procesada y se puedan dar los estados de acuse de recibo y de recibo de bienes y servicios.
Bueno, como les indicaba, pues la factura electrónica no es más que un documento XML con unas características que definió la DIAN en su anexo técnico. De estos campos, más conocidos como TAC, nosotros hemos venido solicitando a nuestros proveedores en los diferentes espacios que ingresen información que es de carácter importante para que puedan recibir la notificación de cuándo esa factura llegó a nuestro sistema, procesamiento fue exitoso o no, y también para dar como un trámite más oportuno. Y acá les menciono cuáles son esos campos o TAC que se deben diligenciar. El primero es el electronic mail de la sección 2. Acá es muy importante que ustedes ingresen un correo electrónico en el cual van a estar recibiendo respuesta de esas notificaciones que como grupo EPM vamos a estar dando. ¿Cuáles pueden ser esas respuestas? Cuando envían la factura al correo electrónico, la primera respuesta es: el operador tecnológico indicará si es un procesamiento exitoso o no. Si el procesamiento es exitoso, la factura viaja a nuestro gestor de flujos Conecta, y Conecta les notificará cuál fue el radicado que tienen asignado para esa factura. Esto permitirá que la factura pueda tener un mayor control. Ustedes como proveedores, en caso de solicitar alguna información adicional, pueden referenciarlo de una vez. También allí recibirán los estados de título valor. Ahorita les hablo un poco más en detalle de cuáles son los que como grupo EPM estamos emitiendo. El segundo es el electronic mail de la sección 3. Digamos que allí no debería haber falla. Es el buzón único de facturación electrónica que les mencioné en esta lámina anterior. El tercero es un campo sumamente importante para nosotros, y considero que si ustedes quieren que su factura sea procesada dentro de los tiempos, se debe garantizar que esta información sea ingresada acá, y es la orden de compra. El encargado de gestionar la factura o de darle trámite, ese enlace que ustedes tengan al interior de EPM, él siempre les indica cuál es la orden de compra para esa factura. Esa orden de compra ustedes siempre deberán de ingresarla en ese tag que se llama Order Reference. La forma en que la deben de ingresar es el tipo y el número. Pues digamos que acá tomé 4A, pero puede ser una OC, y el número nunca deberá ir espacio y nunca deberá ir nada diferente. Solamente es el tipo y el número de la orden, y es muy importante que quede ingresado allí de forma tal de que nuestro sistema pueda procesar esa factura, hacer las validaciones y permita una causación en el menor tiempo posible de esa factura, y que el pago de ustedes esté disponible, bien sea si han solicitado pronto pago o si ustedes vendieron la factura, y el factoring pueda tener toda la información necesaria para poderles comprar a ustedes esa factura. Entonces, digamos que este es un campo clave que ustedes como proveedores deberían de estar diligenciando siempre para todas las facturas que emiten al grupo EPM. El segundo campo es el CBC Note, que digamos que en este es como el campo de observaciones que teníamos antes en nuestra factura física. La idea es que allí se diligencie algunos datos importantes que permitirán gestionar la factura. El primero es el código OW del interventor. Este dato también es suministrado por el interventor, al igual que la orden de compra de interventor o encargado de gestionar la factura. Todo depende del tipo de transacción que se esté realizando, pero digamos que para el efecto vamos a llamarlo interventor. Entonces es importante que él indique cuál es ese código de él, de forma tal de que si esa factura presenta alguna falla, se le pueda direccionar la factura a él para que él se ponga en contacto con ustedes y puedan dar un trámite oportuno y se pueda causar esta factura sin ninguna novedad. El dato que sigue es el batch de recepción, también se los informará a ellos. Un campo clave que siempre deberá estar en todas las facturas es el municipio donde se prestó el servicio, ya que la mayoría de empresas del grupo EPM son agentes de retención de industria y comercio en casi todos los municipios donde están presentes, por lo que se hace necesario practicar esa retención de industria y comercio. Para ello es fundamental que este dato esté. Tiene un campo opcional
Este es si ustedes quieren o no acogerse al pronto pago. En caso de que ustedes deseen acogerse al pronto pago, simplemente se indica en este campo. Y por último, hay una ley de responsabilidad que es en caso de que sobre esa factura puedan recaer sanciones. Pues simplemente si ustedes vendieron esa factura a una entidad de factoring, el factoring se entere que sobre esa factura se harán algunos descuentos. Es muy importante que estos 5 datos vengan separados con un carácter especial que es el pipeline, que es este que tenemos acá, de forma tal que el sistema los pueda leer. Acá les comparto como un ejemplo de cómo deberá quedar este campo. Es cuando hablamos del CC Node, va a ser el código del encargado de gestionar la factura en caso de que presente alguna inconsistencia. Acá vemos el pipeline, acá vemos el batch de recepción de esa orden de compra, el pipeline, municipio donde se prestó el servicio, el PAI. En caso de acogerse o no a pronto pago, este deberá ser la información que deberá llegar, P-Pago, y digamos que esto también es un campo muy importante porque notifica al equipo de causación de que le debe dar una prioridad adicional a esa factura. Entonces, es bien importante, también es muy importante que consideren que el pronto pago es porque tiene un descuento, que es la DTF más 3 puntos, para que lo tengan presente. O sea, no es que indique que se va a pagar anticipadamente la factura, que es diferente pronto pago a pago anticipado. Pago anticipado, es decir, sobre ese no hay ningún tipo de deducción por concepto de intereses, pero ese sí ya tiene unas autorizaciones diferentes al interior de EPM y corresponde al área tramitarlo. Y acá iría la ley de responsabilidad. Cuando no coloquemos un dato, no lo tengamos, lo que se debe hacer es separar el campo respetando siempre los 5 datos para que el sistema pueda leerlos en caso. No te enviaron el batch de recepción, entonces acá no iría ningún número, pero sí estarían los dos pipeline, de forma tal que el sistema pueda saltar esa información e ir al impuesto de industria y comercio, pues al municipio donde se presta el servicio y al pronto pago. Acá recuerdo nuevamente el campo de la orden de compra, siempre debe estar en el order reference, el tipo de orden y el número de la orden de compra. Información importante, recuerden que cuando envíen su factura electrónica, siempre debe llegar en una carpeta .zip, allí deberá contener el PDF, que es la representación gráfica de la factura electrónica. Por supuesto que tendrá que estar incluida la factura electrónica, que es el documento XML. Y un dato muy importante, en caso de que haya algún anexo, el anexo también siempre debe llegar en ese mismo correo electrónico en una carpeta .zip. Pero es importante que tengan presente, el anexo deberá estar ingresado en esta sola carpeta. Es decir, por correo electrónico yo recibo un solo .zip. Cuando yo lo abro, me voy a encontrar con mi representación gráfica, mi factura electrónica y otro .zip de anexos. Eso es en caso de que se les pida anexos o alguna información que ustedes deseen compartir, o si son muchos municipios donde se presta el servicio, tranquilamente lo pueden hacer en una relación en Excel, dejan este campo en blanco, así como sería en este, pero en esta posición quedaría en blanco, llegaría en Excel en una carpeta .zip, pero dentro de esta principal. De este correo electrónico es desde donde nuestro operador tecnológico les estará informando cuál es el estado de procesamiento de esa factura y les estará enviando los estados de título valor. Por favor, no confundir este correo. Este es simplemente para que lo coloquen como un remitente seguro, ya que a muchos les queda como spam y no permite recibir como esa información que tiene para ustedes el operador tecnológico. No confundirla con el buzón donde deben de enviar la factura electrónica, que reitero, para el caso que ya les había mencionado de EPM, es facturaelectrónica@epm.com.com. De este simplemente es para recibir notificaciones de nuestro operador tecnológico. Ya pasando al tema de
De título o valor, pues acá importante que la norma referencia que como receptores de esa información, pues solamente debemos de contar con 2 estados. En este caso, el grupo EPM, deberemos de contar con 2 estados obligatorios para que nuestras facturas sean deducibles de renta. Estos son el uso de recibo de la factura y el recibo de bienes y servicios. Como tal, ninguna empresa del grupo EPM envía la aceptación tácita o expresa. Ustedes, en caso de querer vender su factura a una entidad de factoring, son los responsables de generar esa aceptación, ya que la misma norma así lo referencia. Como obligatorio, entonces, cuando la factura de ustedes sea enviada al buzón de factura electrónica @ y cada una de las filiales, lo primero que deberá llegar es el acuse de recibo una vez el operador tecnológico procese exitosamente las facturas. Luego de esto, con esa orden de compra que ustedes han referenciado en el tag Order Reference, el sistema lo que puede hacer es validar que esa orden de compra sea igual a lo facturado. Una vez hace esa validación, emite el estado recibo de bienes y servicios. Como les indicaba, y de acuerdo a la normativa, únicamente es obligatorio para nosotros emitir estos 2 estados. Como tal, la aceptación tácita, esta la pueden emitir ustedes. ¿Cuándo la pueden emitir? Pasados 3 días de recibir el estado de recibo de bienes y servicios. Únicamente podrán hacerlo 3 días después de este estado. Antes no lo podrán hacer. Cuando se configuran estos 3 estados, ustedes podrán vender su factura electrónica a una entidad de factoring en caso de que tengan esa necesidad. Como tal, la aceptación expresa no la estamos emitiendo dentro del grupo EPM, ya que nos ceñimos simplemente a lo obligatorio por la norma. Y pues, dado el volumen de transacciones que hemos visto, son muy pocos los proveedores que recurren a la venta de la factura, por lo que consideramos innecesario generar este estado de aceptación tácita de la factura. Debe quedar claro que cada uno de estos estados, cuando se emite, genera un XML para que no genere ninguna confusión y no se piense que como tal les estamos emitiendo una factura diferente, sino que en cumplimiento de esa norma, cada uno de esos estados es generado mediante un archivo XML, por lo que les estará llegando un correo de notificación. Acá reitero un tema que de pronto a veces se presta para confusiones, y es la factura electrónica. Cuando se emite, ya cuando hablamos de título, valor y radian, la factura electrónica se emite, tiene que contar con esa validación de la DIAN. Es muy importante que cuando esto no cuenta con dicha validación, las facturas tampoco permiten ser rechazadas, por lo que queda como en el aire ese tema, ya que para la DIAN no existe esa factura, entonces no permite que se dé ese rechazo de la factura, ni ese acuse de recibo, ni ese recibo de bienes y servicios. Es muy importante que validen con sus operadores tecnológicos que les garantice como tal que esas facturas siempre cuenten con la validación de la DIAN. La forma de corregir una factura que está por menor valor, pues deberá ser una nota de débito, o también podrán hacerlo mediante una nueva factura, solo que para ese caso deberán de emitir una nota crédito anulando la factura que quedó mala y emitiendo la nueva factura. La nota crédito también se utiliza para ajustar facturas que quedaron por mayor valor en caso de que no hayan sido rechazadas estas facturas. Volviendo acá a la secuencia de los estados de título valor, se generará el acuse de recibo una vez llega al buzón de cada una de las empresas del grupo. Es emitido como tal el recibo exitoso de parte del operador tecnológico, la validación exitosa. Se procederá a enviar recibo de bienes y servicios cuando el sistema
valida que la orden de compra existe, está recepcionada y es para el mismo tercero. Y en caso de tener alguna novedad con esta factura, como las que le indicaba de corregir con nota débito, nota crédito, se generará el reclamo para que ustedes procedan a corregir esa factura. Estos dos estados, aceptación expresa o tácita, que es dependiendo de quién la emita, pues no será emitida por ninguna empresa del grupo EPM, pero ustedes como tal sí lo podrán hacer. Ya para lo demás son los eventos que se generan cuando ustedes venden la factura en Radian, pero es un tema que ustedes mismos y en compañía de su operador tecnológico deberán conocer, ya que es más trámite de ustedes cuando venden la factura. Nosotros como tal emitiremos el estado de pago, si existe limitación sobre esa factura o no, pero será la entidad de factoring. Esto como tal no les llegará a ustedes esa información. Por lo que digamos que en ese tramo de control será un poco transparente. Igual, si ustedes desean consultar en Radian, siempre van a ver en qué estado se encuentra la factura. Cuando hablo de estados, son los estados de título de valor, si tiene ya el acuse de recibo o si tiene el recibo de bienes y servicios y ya se puede transar, o si tiene un reclamo y se hace necesario corregir esa factura. Una claridad más de modo informativo para ustedes es, si ustedes desean vender una factura en el mercado de Radian, esa factura no podrá tener un reclamo. Cuando una factura tiene un reclamo, Radian no la acepta, por lo que se hace necesario generar una nota de crédito que anule la factura en su totalidad y emitir una nueva factura en caso de que el interés de ustedes sea vender esa factura. Ya acá lo que les mencionaba, cuando se generan cada uno de estos estados, como tal, nuestro operador tecnológico envía el correo electrónico con el XML en donde se informa del estado que se está emitiendo. Digamos que acá campo importante para que sepan diferenciar que no es una factura electrónica, sino que es de un evento que se está hablando, es esta información cuando dice acá, recuerda que este evento no inicia el conteo de los 3 días para la aceptación tácita, acá es que estamos hablando del acuse de recibo. Esta información, repito, la pueden validar en Radian, pero también si ustedes diligencian ese correo electrónico que les mencioné en el campo electronic mail de la sección 2, también les llega esta misma información. Acá, cuando hablamos del acuse de bien y servicio, pues digamos que todos estos estados tienen un archivo XML, también cuentan con un consecutivo, una persona encargada o responsable de ese evento, una fecha de emisión y demás, pero el campo clave para que lo identifiquemos, creo que está en lo último del texto. Mire que acá ya les dice, recuerde que este evento inicia el conteo de los 3 días hábiles para la aceptación tácita. Es decir, para que ustedes puedan generar esa aceptación y puedan vender su factura electrónica. El reclamo, también se indicará la causal de ese reclamo por la que se les está notificando y acá contará siempre con los mismos datos. Y recordemos que esta información siempre se envía al correo electrónico que ustedes tengan registrados en el electronic mail de la sección 2. Por eso es campo clave para que les llegue toda la información. Y en caso de que en algún momento definamos generar la aceptación expresa, pues también generará el evento, tendrá un consecutivo, una fecha de emisión y acá dirá que el documento ha sido aceptado y se indicará quién es el responsable de aceptar esa factura para que ya puedan transar su factura en Radian. Era hasta acá lo que les tenía por compartir. Espero haber sido algo claro en la información que les transmití, sobre todo reiterar esos campos que son claves, que en realidad son pocos. Digamos que el primero yo lo enmarco siempre es en la orden de compra, ya que es el que activa internamente para que esas facturas se puedan pagar, puedan cumplir como todo ese procesamiento, toda esa validación
sin necesidad de tener que estar dependiendo de diferentes áreas para que estén preguntando cuál es la orden asociada a esa factura, dónde viene la factura, sino que de una vez el sistema pueda direccionar de forma automática esa factura para que sea atendida en los menores tiempos que tenemos definidos, que digamos que son, estamos hablando por tardar de 4 días, cuando se cumple con esta información. Cuando no se cumple, ahí se empieza a dilatar toda la información y el procesamiento empieza a complicarse. Entonces, les mencionaba 3 campos claves para mí. Orden de compra, o sea, el tag order reference, indicar tipo de orden y el número sin espacio, sin puntos, sin nada. Deberá ir punto, siempre esa información en ese campo. El segundo es el código OneWord del interventor, que él se lo suministra, pues el encargado de gestionar esa factura siempre les va a dar ese código. Y el tercero son los municipios donde se presta el servicio. Este es de gran utilidad para nosotros, y más que utilidad es algo necesario para causar efectivamente la retención a título de industria y comercio. Bueno, ya le doy el paso entonces a Gustavo, quien les dará una información adicional. Que estén muy bien. Bueno, finalmente, para que entiendan como el contexto final de esta charla, el año pasado, el año 2022, en las empresas del grupo recibimos más o menos 28.000 ofertas. De 28.000 ofertas, fueron seleccionados cerca de 1.900 proveedores. Los contratos firmados en todas las empresas del grupo por compras menores o compras operativas fueron cerca de 8.000 órdenes de compra. Esas órdenes de compra, esas 8.000 órdenes de compra pueden generar hasta 22.000 y 24.000 facturas. Y para que entiendan por qué en las empresas del grupo somos tan renuentes a aceptar el cambio del plazo de entrega, es porque cuando le estoy mencionando que rindo 24.000 ofertas, es que hay cerca de 3.000 proveedores que cuando nosotros solicitamos una oferta, por lo menos 4 o 5 proveedores compitieron con su empresa. Cuando nosotros aceptamos una oferta, se vuelve un contrato entre las partes, y después de ejecutar el contrato, pedir un plazo, desequilibra la transparencia de los demás proveedores cuando presentaron ofertas, porque con seguridad alguno de los otros proveedores pudo haber cumplido con la orden de compra. Es por eso que nosotros hoy la invitación es, de nuevo, los 3 temas eran relevantes, pero lean las condiciones contractuales. Allí está contenido la evaluación de contratistas. Allá está de cómo presentar las ofertas. Está el tema de la facturación electrónica. Y queremos que ustedes hagan unas buenas ofertas para EPM, para que podamos tener una relación de confianza y que podamos tener negocios entre ustedes y las empresas del grupo. Hoy la invitación es a que reflexionemos frente al tema. Esta charla va a quedar grabada en alguna parte. Ana Cecilia luego nos va a decir dónde va a compartir, pero básicamente la invitación es a leer los pliegos, a leer las condiciones y a presentar ofertas de buena calidad para las empresas, lo mismo que bienes de buena calidad. Yo sé que la tendencia de la gente es presentar precios muy baratos para ganarse las ofertas. Por lo barato no equivale a que sea lo que las empresas del grupo requieran, y en la competencia pueden haber posibilidades mejores a unos mejores precios, pero que cumplan temas de calidad y de cumplimiento de los artículos en lo que las empresas del grupo estamos requiriendo. A todos, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A los compañeros Julián Álvarez, a Erika, a Ana Cecilia y a nuestro productor José Ignacio de este evento, agradecerles, y a todos que tengan un feliz día, que les vaya muy bien y que tengamos un buen año de éxitos y de buenos trabajos y de muy buenas ofertas presentadas a EPM, y ojalá muchos negocios con las empresas del grupo. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta luego.